Pero simplemente lo que yo quiero hacer aquí es llevarlo a ustedes a través del proceso de cómo debiera ser una conversación con un judío si queremos verdaderamente testificar acerca de Jesús a ese judío de forma efectiva. ¿Ok? Entonces, yo quiero llevarlo por el proceso de cómo debiera ser eso, solamente usando la Biblia hebrea, ¿ok? La Tanaj o el Antiguo Testamento como se conoce. Muy bien. Porque, ¿verdad? El problema es que testificando de la forma tradicional, lo que muchas veces se dice es a ese judío, mira, esto es lo que dice el Nuevo Testamento, esta es la palabra de Dios, eso fue lo que dijo Jesús, o esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Y para el judío, cuando escucha eso, es como nosotros cuando un testigo de Jehová viene a predicarnos con el libro del Mormón. Diremos, bueno, ok, el libro del Mormón es un libro pagano, un libro que yo no lo considero inspirado. Entonces el judío te diría lo mismo, bueno, Nuevo Testamento yo no lo considero inspirado. O sea, automáticamente el argumento se cae. Entonces, y ya obviamente ahí se queda desarmado el cristiano evangélico porque lamentablemente la iglesia está en una posición ahora mismo que no conoce el 80% de su Biblia, que es la Tanaj o Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero llevarlo por el proceso para que puedan ver cómo se da este asunto. Hola a todos, bienvenidos a Amando tu Tanaj, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Y en este nuevo episodio que tenemos, es un episodio donde vamos a estar hablando cómo testificar de Jesús a judíos, ¿ok? Desde la Biblia hebrea. Y antes de entrar en materia, quiero recordarles a suscribirse en el canal y a darle un me gusta o un like, si lo tienen en inglés, y a compartir este video, porque este va a ser un video y un contenido que muchos se podrán beneficiar de él y puede ser muy útil para muchos. Es una deficiencia que tenemos en la iglesia y decidimos tomar el tiempo de tratarla aquí en el podcast. Entonces, como tiene que ver con la Tanaj, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento como comúnmente se conoce, eso es lo que vamos a hacer. Y desde el principio hemos dicho que el Antiguo Testamento, el desdén que existe hacia el Antiguo Testamento ocurre por tres razones, prácticamente. La primera es que muchas veces no lo entienden, otras veces no lo consideran relevante, y una tercera razón sería que no lo ven inspirado como el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y en el peor de los casos, lo ven inferior al Nuevo Testamento, y en el peor de los casos no lo ven inspirado. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos relevante y prudente tener este tiempo. Este tema nos va a ayudar a nosotros a perseguir o enfocarnos en uno de esos aspectos, que es precisamente en la relevancia de la Tanaj o del Antiguo Testamento como comúnmente se conoce. Ok, y lo primero que vamos a tratar, y vamos a hacerlo en varios pasos, pero lo primero que vamos a tratar es la forma tradicional de testificar de Jesús a un judío, por ejemplo. Por ejemplo, muchas veces se les dice a ese judío, tú estás guardando la Torá para ser salvo. Y la salvación no es por obras, sino por gracia a través de la fe en Jesús. Obviamente esa declaración es 100% correcta, es precisa, y yo la creo con todo mi corazón. Es correcta, eso es lo correcto. Toda esa declaración es correcta. Ahora bien, el problema es que solo una minoría de judíos pudieran pensar en obtener la salvación por obras. Noten que Pablo, y esto era una realidad, en el primer siglo y ahora. Noten que Pablo corregía esto en iglesias prominentemente gentil. Pero la vasta mayoría de los judíos del primer siglo y de nuestros días, como mencioné,
no guardan la Torá para ser salvos. Prácticamente lo hacen por tres razones. Y yo se los puedo decir categóricamente porque esa ha sido mi experiencia aquí en Israel. Vivo aquí en Israel hace un tiempo, ya esa ha sido mi experiencia aquí en Israel, poniendo en práctica estas cosas. Entonces ellos prácticamente lo hacen por tres razones. Una es la lealtad al pacto con Dios. Dos, preservar su identidad judía. Y tres, una forma de adoración. Que eso, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de esto del primer siglo. Más adelante. Vamos a tratar un ejemplo de eso más adelante. ¿Ok? Esto es algo que eruditos ya han hablado de esto. Por ejemplo, E.P. Sander habló de esto también. Luego, seguido de él, N.T. Wright ha hablado de eso y Nanos también ha hablado de eso. Entonces, no es algo nuevo, ¿ok? Pero simplemente lo que yo quiero hacer aquí es llevarlo a ustedes a través del proceso de cómo debiera ser una conversación con un judío si queremos verdaderamente testificar acerca de Jesús a ese judío de forma efectiva, ¿ok? Entonces, yo quiero llevarlo por el proceso de cómo debiera ser eso, solamente usando la Biblia hebrea, ¿ok? La Tanaj o el Antiguo Testamento como se conoce. Muy bien. Porque, ¿verdad? El problema es que testificando de la forma tradicional, lo que muchas veces se dice es a ese judío, mira, esto es lo que dice el Nuevo Testamento, esta es la palabra de Dios, eso fue lo que dijo Jesús, o esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Y para el judío, cuando escucha eso, es como nosotros cuando un testigo de Jehová viene a predicarnos con el libro del Mormón. Diremos, bueno, ok, el libro del Mormón es un libro pagano, un libro que yo no lo considero inspirado. Entonces el judío te diría lo mismo, bueno, Nuevo Testamento yo no lo considero inspirado. O sea, automáticamente el argumento se cae. Entonces, y ya obviamente ahí se queda desarmado el cristiano evangélico porque lamentablemente la iglesia está en una posición ahora mismo que no conoce el 80% de su Biblia, que es la Tanaj o Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero llevarlo por el proceso para que puedan ver cómo se da este asunto. Ok, lo primero es, ¿cuál es el verdadero problema de los judíos? Ok, y como vimos, de la vasta mayoría no es el hecho de que ellos estén guardando la Torá para ser salvos, porque no lo están haciendo la vasta mayoría por eso. Ok, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Bueno, el verdadero problema tiene que ver con una inhabilidad de guardar la Torá por falta de elementos. Ok, por inhabilidad no me estoy refiriendo a incapacidad de hacerlo. Ya hablamos, bueno, no lo hemos hablado a fondo, pero obviamente ellos estaban conscientes de que no serían capaces 100% de las veces de guardar la Torá. Ok, como nosotros también lo sabemos eso. A nosotros nos exige santidad, pero no el 100% de las veces logramos vivir de esa manera. Entonces ellos también sabían eso y una de las razones era, ya que se sabía eso, que si no se era capaz de hacerlo en ciertos momentos, ¿verdad? Constaban con el sistema sacrificial descrito en Levítico. El mismo sistema sacrificial de Levítico nos dice a nosotros que se esperaba que se fallara, que se esperaba que se pecara. Bueno, para eso es el sistema de Levítico. Y este requería, constaba con dos cosas importantes, y esto es clave para entender lo que vamos a hablar hoy. Requería primero un derramamiento de sangre, como lo dice Levítico 4, y asumía un corazón contrito y humillado. No era que tú ibas a traer tu sacrificio, lo ibas a degollar ahí, ¿verdad? Lo ibas a poner ahí, te ibas por ahí, a hacer tu vida igual y ya todo pasó. Algo mecánico, como muchas veces se cree, no. Esto asumía un corazón genuinamente arrepentido y luego se presentaba el sacrificio. ¿Ok? De lo contrario no era acepto. Y eso lo pueden ver en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 18. Está claramente explicado ahí. Muy bien. Entonces, como ejemplo, podríamos hablar de muchas cosas, pero voy a tomar un solo elemento de la Torá, un solo mandamiento, un solo elemento de la Torá como ejemplo, que es la fiesta bíblica de Sukkot. Al menos, todo varón debía subir a Jerusalén a celebrar como dice la misma Torá. Y cito, 3 veces al año se presentará todo hombre
tuyo delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él haya escogido. Obviamente en este caso esto era Jerusalén. En la fiesta de los panes sin levadura, que eso es Matzot en hebreo. En la fiesta de Shavuot, que eso es Pentecostés. Y en la fiesta de Sukkot, que es lo que traducimos como tabernáculos. Ok, entonces, y se debía presentar una ofrenda encendida en el altar del templo. Eso también lo podemos encontrar en Levítico 23, 36. Entonces, pero ahora al no tener el templo no pueden cumplir este mandamiento y por lo tanto están pecando, ¿cómo? Al quebrantar la Torá. Porque según Levítico 4:23, la definición de pecado, incluso al sol de hoy también para nosotros, es quebrantar algún mandamiento de la Torá. Ok, esa es la definición de pecado. Cuando tú mientes, cuando tú eres orgulloso, cuando tú eres todo eso, tú estás quebrantando algún mandamiento de la Torá. Y esa es la definición de pecado, según Levítico 4:23. Entonces, ahora tienen un problema serio el judío, en este caso. ¿Cuál? No solo están inhabilitados de guardar Sukkot, bíblicamente hablando, ¿ok? Sino que ahora tampoco tienen cómo expiar sus pecados sin ese sistema sacrificial. ¿Ok? Obviamente un judío respondería a esto como lo explica la Mishneh Torah, compilada por Maimónides, ¿ok? Que también se conoció como Rabbi Moshe ben Maimón, entre los años 1170 a 1180 después de Cristo, en la oración de, en el libro de la oración y de la bendición sacerdotal, capítulo 1, versículo 5, se nos dice lo siguiente: y el número de oraciones corresponde al número de sacrificios, es decir, 2 oraciones por día corresponden a los 2 sacrificios diarios. En cualquier día que se ofreciera un sacrificio adicional, instituyeron una tercera oración correspondiente a la oración adicional. En otras palabras, al no tener el templo, los sacrificios fueron sustituidos por oraciones. Pero esto no fue hecho deliberadamente, o como decimos en mi país, ¿verdad? A lo loco, o arbitrariamente, no. Sino que ellos respaldaron dicho cambio con la Biblia. Por ejemplo, sabemos muy bien que Salomón, cuando instituyó el templo, ¿verdad? Y lo dedicó, lo inauguró y todo esto, la Biblia nos dice, si en la tierra de su cautividad, en otras palabras, Salomón estaba prácticamente profetizando. Mira, tenemos el templo, Señor, orando al Señor delante de todo el pueblo, pero si ese templo se llega a destruir y si somos llevados cautivos, ¿verdad? A una tierra lejana, y sigue diciendo el texto, ¿ok? Si en la tierra de su cautividad oran en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido, esto es Jerusalén, y al templo que he edificado a tu nombre, entonces escucha desde los cielos, perdona tu pueblo que ha pecado contra ti. ¿Ok? Obviamente, esto está claramente, se parece mucho porque dirá, bueno, no hay templo. Ahí está claramente hablando Salomón, ¿verdad? De que ellos iban a orar y a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de eso, iban a obtener perdón de pecados, como dice el texto. Entonces, un ejemplo de eso ahí es Daniel en el cautiverio, orando 3 veces al día. ¿En dónde? En su aposento, en dirección hacia el templo. De nuevo, eso está en Daniel 6:10. Y dice, incluso el texto dice que Daniel hacía esto, Daniel acostumbraba a hacer esto aún antes de esa ocasión, según el texto. Y también pudiéramos tomar otro ejemplo, que fue la ciudad de Nínive, la cual Dios perdonó por tan solo orar y arrepentirse de su maldad prácticamente, sin sacrificios. No hubo sacrificios ahí, no hubo derramamiento de sangre, eso lo ven en Jonás 3. Entonces,
Ahora preguntamos, ¿está justificado este cambio que hicieron ellos, verdad? De cuando hay templo, bueno, ahora vamos a sustituir los sacrificios, el derramamiento de sangre por oración. ¿Está justificado el cambio? En base a esos tres posibles ejemplos que un judío nos presentaría, o te presentaría en este caso. No realmente, porque Salomón pudo decir lo que dijo porque dicho templo que él estaba inaugurando y dedicando fue respaldado con no menos de 22,000 toros de sacrificio, 120,000 ovejas, y eso lo pueden ver en segunda de Crónicas 7, 4, y esto se hacía precisamente en Sucot, donde se ofrecía especialmente 70 toros, ¿ok? Como sacrificio por el pecado. Eso lo podemos ver en segunda de Crónicas 29:32. Entonces, cuando se oraba en dirección al templo, se apelaba al perdón, claro, en base al derramamiento de sangre. Incluso Rabbi Eliezer dijo en la Sukkah 55b, y permítanme leerlo, Hinesh viim parim keneged mi, ¿verdad? En hebreo, he aquí 70 toros, ¿con qué lo contrastaremos? Si pudiera traducir. Y luego dice, keneged shviim umot, lo contrastaremos con 70 naciones. Eso es lo que dijo Eliezer, Rabí Eliezer. Entonces interpretaban esos 70 toros que se sacrificaron ahí como el sacrificio que se hacía por 70 naciones, que eran las 70 naciones que se llegaron a conocer. Entonces, esto coincide con lo mismo que dice otro texto de Salomón. Muy probablemente Salomón tenía esto en mente, porque el texto indica eso. O sea, en este sentido, Rabbi Eliezer tiene razón. ¿Okay? Cuando el extranjero, dice Salomón, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel, ahí está claro, venga a orar hacia este templo, entonces escuchas tú desde los cielos el lugar de tu morada. Interesante eso. O sea, el lugar de tu morada no es el templo, está en los cielos. El templo es el lugar donde se va a efectuar el derramamiento de sangre. ¿Ok? Sigue diciendo el texto, hace conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, escucha, a fin de que todos los pueblos de la tierra, ahí está, conozcan tu nombre. Entonces, obviamente, así que cuando Nínive oró y se arrepintió, fue también en base a derramamiento de sangre. Claro, ¿ok? Esto estaba previsto para las naciones también. Fue en base a ese derramamiento de sangre. Así que, no, el cambio de sacrificio a oraciones sin derramamiento de sangre no está justificado. Y eso es una problemática seria para los judíos según la misma Tanaj. ¿Okay? Según la misma Biblia hebrea, o Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un serio problema para los judíos. Y desafortunadamente el Talmud les pudiera hacer creer a ellos con este cambio de sacrificios a oraciones, de que bueno, está todo resuelto. Realmente no. La Biblia es clara. Sin derramamiento de sangre, según el libro de Levítico, capítulo 17, no habrá perdón de pecados. Dios ha dado el derramamiento de sangre y Dios nos lo dijo a nosotros desde el principio, a nuestros padres, Adán y Eva, se le dijo desde el principio que morirán. Si pecan, para pagar ese pecado, tienen que pagar con sangre, con su vida. Eso fue lo que se dijo. Ahora bien, los seguidores de Jesús, en este caso, entonces ellos, los judíos en este caso, no están cumpliendo la Torá. Y el Talmud, el Talmud es como un océano. Esa expresión la escuché del erudito Shulam. El Talmud es como un océano. De un océano tú puedes sacar peces muy buenos para comer, excelentes, deliciosos, buenísimos para la salud incluso. Pero
puedes sacar cosas muy malas del océano también, que te pueden incluso matar y envenenar. Entonces, eso es el Talmud, ¿ok? Entonces, en este caso, el Talmud hace creer a ellos que están bien cuando no lo están necesariamente. Porque no están guardando la Torah, por lo tanto están quebrantando la Torah, por lo tanto están pecando y no tienen un sistema de sacrificio para expiar ese pecado. Sin embargo, los seguidores de Jesús, nosotros somos los que estamos guardando realmente la Torah. Y permítame explicarle esto simplemente. ¿Qué dice la Torah? Bueno, dice en el libro de Deuteronomio, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. Este es Moisés hablando. De en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Les levantaré un profeta como tú. Luego dice Dios hablando hacia Moisés. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mando. O sea, este profeta sería autoritativo, él tendría la palabra de Dios per se, él, ¿ok? Y él hablaría, lo que él hablaría sería autoritativo, eso es lo que dice el texto, él hablaría solamente de parte de Dios, ¿ok? Entonces, no se habla de ninguna imperfección hacia este profeta divino que vendría, por lo tanto, es superior a Moisés en ese sentido, ¿ok? Moisés necesitó a alguien que hablara por él. Este profeta que viene no. Y eso es exactamente lo que los cristianos hemos hecho. La Torá dice que vendría un profeta que habría que oír a él y seguirlo a él. Bueno, los creyentes, los cristianos que siguen a Jesús, los seguidores de Jesús, han visto ese profeta, ha venido ese profeta que es Jesús, ¿verdad? Del Mesías, y ellos lo han seguido. En ese sentido están guardando la Torá, lo que dice la Torá. Y ese profeta tiene un paralelismo enorme con Moisés. Ok, fue llamado desde Egipto. Eso lo ven en Oseas 11.1 y lo mismo ocurrió con Jesús en Mateo 2.15. Milagrosamente fue librado desde pequeño. Moisés en Éxodo 2 y Jesús en Mateo 2.13. Fue tentado en el desierto por 40 días. Eso lo ven Jesús le pasó lo mismo. Y por 40 años, Moisés y el pueblo también. Y reveló la esencia de la Torá. Eso Jesús lo hizo en el Sermón del Monte. Y Moisés en el Monte Sinaí. En otras palabras, el cristiano está guardando la Torá al obedecer a ese profeta como Moisés que habría de venir. Sin embargo, cuando el judío no obedece a dicho profeta que habría de venir, en este caso Jesús, aunque él, ese judío, cree que está guardando la Torá, realmente no lo está haciendo. No está obedeciendo a la palabra de Dios, no lo está haciendo. Entonces, pero antes de que piensen que me estoy inventando todo este asunto, ¿verdad? Esta es la misma argumentación usada por Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 37. Noten que él no está argumentando ahí con los judíos si la salvación era o no por obras. Ese no es el tema. Claro está, hay, como habíamos dicho, hay una minoría de judíos, judíos y gentiles prosélitos que sí buscaban salvación por obras y habían infiltrado alguna de las iglesias. Lo pueden ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 15, versículo 1. Como el mismo Hechos, capítulo 15, 1, menciona este grupo y dice algunos, noten la palabra ahí, algunos, ¿ok? Y eso es lo que se da muchas veces. Nunca se habla de forma masiva, ¿ok? De esta minoría de judíos y de gentiles prosélitos, porque había gentiles prosélitos involucrados en ese grupo judaizante, que buscaban salvación por obras. Pero esto no es el caso aquí con Esteban, él no está tratando eso aquí. Y eso es un gran número de judíos, ¿ok? Entonces, otro ejemplo también de una minoría es Gálatas 1.4. Entonces, ¿qué dice Esteban? Esteban decía, a este mismo Moisés, al cual habían rechazado, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos.
Esteban está trayendo el mismo punto a colación aquí. ¿Ok? Hechos 7, esto lo pueden ver en Hechos 7, probablemente la última parte del versículo ahí, que no termina exactamente igual, ahí sus traducciones de la Biblia no incluyen aquí la frase a él oirán, como leímos anteriormente desde la Tanaj, de la Biblia hebrea. Se puede explicar de distinta manera, pero como bien lo explica el erudito Brad Young, dice lo siguiente: la evidencia interna, ¿okay?, de todo el texto demanda que la lectura más larga, o sea, aquella que incluye a él oirán, a ese profeta que vendría oirán, obedecerán, esa lectura más larga debe ser considerada original. Además, la frase aparece en dos importantísimos códices. En el códice de Bezá, el códice de Bezá y el códice de Efraimí. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, esta lectura es fidedigna. Ese profeta que debía venir, que sería levantado de entre ustedes como yo, como iba a ser como Moisés, aunque superior a Moisés, no se habla de error en él ninguno, y él mismo iba a cargar con la palabra de Dios. Bueno, a él deben oír, a él deben obedecer. En otras palabras, Esteban argumentaba que así como ustedes rechazaron a ese Moisés en el desierto, Dios levantaría a un profeta que también sería rechazado, como Moisés lo fue. ¿Ok? Ahora bien, un judío pudiera objetar a esto diciendo lo siguiente: pero ustedes, los seguidores de Jesús, no dan importancia a los mandamientos. ¿Ok? Yo entiendo por qué un judío diría eso. No dan importancia a los mandamientos de la Torá, ni celebran las fiestas bíblicas tampoco. Pero eso fue precisamente lo que Jesús, a lo cual debiéramos contestar, eso fue precisamente lo que Jesús contradijo en el Sermón del Monte, donde reveló la esencia de la Torá. ¿Ok? Primero Jesús dijo, ¿verdad? No cometerás homicidio. Ahí está el mandamiento, la superficie. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje, ahí está la esencia, con su hermano será culpable. ¿Lo ven? Entonces, y obviamente después dijo, no cometerás adulterio. Ahí está la superficie del mandamiento. Lo que en el Nuevo Testamento más adelante Pablo le llama la letra. ¿Ok? Pero la esencia es todo aquel que mire. Entonces ahí está la esencia, ¿verdad? Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante. Entonces lo que Jesús hace al revelar la esencia de la Torá es realmente elevar dicha Torá. Jesús no negó o canceló la Torá, para nada. ¿Ok? Lo que la elevó. Jesús incluso esperaba que la obediencia de sus discípulos supere a la de los líderes religiosos. Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 5, versículo 19 al 20. ¿Ok? Es por eso que ahora, como seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, podemos guardar la esencia de la Torá, y Jesús espera que hiciéramos eso y viviéramos de esa manera para ser sal y luz de la tierra. Él espera eso. Incluso eso no tenemos el tiempo ahora para desempacar eso. Realmente no tenemos el tiempo para desempacarlo, pero grabamos un episodio donde explicamos eso en detalle y lo pueden ver aquí en la esquina superior izquierda. En la esquina superior derecha. Lo pueden ver ahí, que le llamamos el Sermón del Monte y la esencia de la Torá. ¿Ok? Y ese profeta o Mesías que vendría, Dios en carne, que habría de venir y el cual debemos oír y obedecer, no solo nos mostró la esencia de la Torá para decirnos cómo vivir en plenitud, sino que se mostró a sí mismo como el sacrificio y el derramamiento de sangre, sin el cual no pudiéramos expiar nuestros pecados. Y no un sacrificio o derramamiento de sangre temporal, porque por ejemplo, lo que vimos en 2 de Crónicas 6, con la inauguración y la dedicación del templo de Salomón, era temporal. ¿Y por qué yo sé que es temporal? ¿Porque lo dice el Nuevo Testamento? No, simplemente porque el hecho de que yo tenga que sacrificarlo
ese año y luego el otro año y uno tras otro, me dice que el primero no fue suficiente. Yo necesito otro. Y esto se entiende también por un asunto de proporción. Ok, es proporcional. El animal no es igual al hombre, es inferior al hombre. Ok, no tiene la imagen de Dios, es inferior al hombre. Por lo tanto, el animal no puede pagar todo del hombre. Puede pagar momentáneamente. Es como el pago de un interés, pero nunca se le abonó a la deuda. Ok, entonces después de haber entendido esto, ahora debemos preguntarnos, y con esto voy cerrando, ¿cuál es la nueva noticia? ¿Cuál es la buena noticia que debiéramos darle a un judío que no crea en Jesús? Y puedo definirlo prácticamente en dos. Una, que aunque creas que estás adorando y agradando a Dios con tu obediencia a la Torah, realmente estás viviendo en desobediencia a esa misma Torah y por lo tanto la ira de Dios permanece. Porque cuando fallas, que ellos, recuerden, ellos esperaban fallar, por eso ese es todo el asunto del sistema sacrificial, no es que ellos no esperaban fallar, ellos sabían que podían fallar, que cuando falla no tienes los elementos para enmendar ese error o pecado. No lo tienes, no tienes sangre para pagar. No hay sacrificio, no hay templo. Tú dirás, bueno, José, pero tú me estás diciendo que si ellos tienen templo y sacrificio, entonces está todo bien, pueden seguir en su vida de sacrificio. No, porque si aún lo tuvieran, ese sacrificio es inferior. Es inferior, a la que el Mesías y Salvador Jesús te ofrece. La de Él, la de Jesús, la del Mesías, paga nuestra deuda y la supera, la paga y la supera. Es una fuente, por eso le llama un río de aguas vivas, es una fuente inagotable de vida. Es por eso, porque Él puede pagar y superar la deuda. Puede pagar eternamente. Y de nuevo, es relativo. ¿Por qué? Porque Dios en carne, se encarnó, Dios tiene todavía mucho más, Dios es eterno, mucho más eternidad que el hombre, por lo tanto Él puede pagar y sobra, si se puede decir de esa manera. Y dos, otra cosa que le deberíamos decir, y a ese judío, y finalmente podrás experimentar la esencia del mandamiento del Shabbat. ¿Por qué? Porque vas a descansar. ¿De qué vas a descansar? De tu incapacidad de no poder saldar de una vez y por todas tu deuda de pecado y errores delante de Dios. Es ese descanso que solamente lo ofrece la sangre del perfecto Hijo de Dios. Entonces, como pueden ver, esa sería una forma en la que nosotros debiéramos abordar nuestra conversación con los judíos. No asumir de que ellos van a entender, que ellos van a aceptar el Nuevo Testamento, porque no lo consideran así como nosotros tampoco consideramos el libro del Mormón. Y no venir con la misma retórica, ¿verdad?, de la salvación por obra, porque ellos no necesariamente están pensando en eso, la vasta mayoría no lo ve así. Entonces, este sería un abordamiento efectivo con respecto a esto, porque tocaría llagas sensibles y realmente cosas a las que ellos no hay respuesta a eso. Para el perdón de pecados se requiere derramamiento de sangre. No hay otra forma. Entonces, nosotros, los creyentes en Jesús, tenemos el derramamiento de sangre, no cualquier sangre, sino la sangre perfecta del Mesías, del Hijo de Dios, que paga para nuestro pecado y da para todo el mundo también. Entonces, hermanos, esto fue todo. Yo espero que recordarles que compartan este video, posiblemente con personas que tú entiendas que esté hablando con judíos o que conozca judíos, o con cualquier persona que pueda, porque tal vez no conoce a judíos, tú no conoces a judíos, pero eventualmente algún día Dios te dará la oportunidad o tendrás la oportunidad de hablar con alguien. Entonces, ¿por qué no equipar, ¿verdad?, al pueblo de Dios en estos temas? Entonces, esto fue todo por hoy, hermanos. Recuerden compartir el video, suscribirse al canal, darle like y nos vemos en la próxima. Bendiciones.